Un asunto que me resulta llamativo, ahora que terminó el manga Next Dimension de Saint Seiya, es el asunto de cómo los fans tienen cierta expectativa incumplida con la obra. Pero esta obra, ¿tuvo alguna posibilidad de cumplirlas? El manga original de Saint Seiya es una obra de acción y aventuras, principalmente enfocadas en el combate. Es una obra escrita y dibujada para niños llenos de sangre caliente, o algo por el estilo, llenos de pasión, amistad y todavía más pasión. Saint Seiya nació como una obra para niños, y probablemente nunca haya dejado de serlo, no al menos desde la concepción del autor. El autor Masami Kurumada se especializó en escribir y dibujar historias de acción especializadas en el público juvenil e infantil, más allá de toda la violencia que tenga esta obra en sus escenas de acción. ¿Es pertinente reclamarle a Saint Seiya hacer algo más que una obra para niños, juvenil? Quizás sí, quizás no. El autor solamente pudo contar hasta dónde llegan sus capacidades y talento. Quién sabe cuál sea el motivo, si no se habrá asesorado con terceros, si solo hizo lo que realmente sabe hacer, o, al igual que su obra, él también es una entidad de sangre caliente que hace lo que se le cante. Dicho de esta manera, ¿a alguien sorprende que Saint Seiya, durante todo lo que dure Next Dimension, no sea más que la tercera, cuarta o quinta itineración de repetir el esquema de las 12 casas? Personalmente, tuve acceso a esta obra una vez concluida, cosa que esperé desde hace años, poder leerla de principio a fin una vez concluida. De esta manera me conseguí en papel todos los tomos que pude, y los capítulos finales que no los tenía en papel simplemente los leí por scan. De esta manera puedo tener dos perspectivas respecto a esta obra. La primera sería que Next Dimension es lisa y llanamente un cómic de acción entretenido, sin mayor aspiración, que a lo largo de sus 16 tomos, a salir el último en diciembre del 2024, en Japón, no es otra cosa que las 12 casas repetidas por enésima vez, ni más ni menos. ¿Quién podría esperarse algo distinto de este autor? Sin demeritarlo en ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que el fan de Saint Seiya no son niños, son generalmente adultos de 30 y tantos años, principalmente. El tipo de adultos que podría tener estos muñecos piratas de los 90s, comprados en un comercio de los, llamemos, todo por 2 pesos, 2 dólares, y 30 años después seguir sintiendo una pasión efervescente. No la misma, pero sí una pasión. Ese es el público de Saint Seiya. Pero que a su vez, teniendo cierta edad y experiencia, esperaría algo más de una obra, algo un poco más sustancial. Y eso es algo que acá jamás habría. El autor es un especialista en contar historias para jóvenes y niños, y no se va a mover de su zona de confort. No se movió de su zona de confort con la calidad de su arte, no se va a mover con la calidad de su escritura, para bien como para mal. ¿Quién es entonces el público de Saint Seiya? Quizás no lo haya. O quién sabe. Yo personalmente me entretuve bastante leyendo esta serie, pero también me entretuve porque pude leerla de corrido, la experiencia completa. Saint Seiya es un entretenimiento que fluye. ¿Cuál es el problema? 16 tomos a lo largo de 20 años, casi 20 años. Es un poco una tomadura de pelo, si uno lo piensa. Pero también queda en el espectador
si ser consciente de que efectivamente Saint Seiya es un cómic para chicos y que quizás no esté el lugar de uno en ello. En mi caso sí lo estuvo. Pero porque tampoco tuve la frustración de estar 20 años esperando a ver cómo termina esta reinterpretación de las 12 casas. Otro tema curioso de pensar es, ¿fue la conclusión de Next Dimension irónicamente apresurada? ¿Terminó la obra en tiempo y forma o efectivamente se aceleró su conclusión debido al fracaso comercial que fue la película live action, por la cual habían apostado tantísimo dinero? Este es un asunto que no podemos llegar a resolver. No vamos a resolver, simplemente podemos conjeturarlo porque es entretenido conjeturar y todo eso. Pero quizás podamos plantearnos que Saint Seiya Next Dimension no es tanto una obra que pretende avanzar en la trama, sino simplemente ser parte de un ecosistema de una franquicia, intentando ser una especie de pilar de donde cimentarse la pasión de los fans más veteranos para poder promover otras producciones, como la serie, como el manga de Saint Seiya hecho por una artista mujer al estilo Sailor Moon, Saintia Sho, o otros derivados. De lo cual, podemos pensar que en este modelo de negocios, vender libros es lo que menos beneficio le genera al autor Masami Kurumada. Si él realmente generase su mayor parte de ingresos de estos libros, no estaría lanzando un libro cada 1 o 2 años. En lo posible estaría lanzando un libro por cada semestre o cuatrimestre. Lo cual nos deja pensando cuál es su modelo de negocios también. El modelo de negocios del manga es algo que en algún punto tuvimos cierto acercamiento en Occidente, gracias a la obra Bakuman. Pero no hay que olvidar que Bakuman es tanto la sinceridad de un modelo de negocios como también su propaganda. De manera tal que, por ejemplo, si bien es cierto que hay obras que dependen de la popularidad del público, no siempre son publicadas únicamente considerando este factor. Hay sponsores y hay otros intereses detrás que determinan la perdurabilidad de una obra. De manera tal que no nos sorprenda si Next Dimension no necesariamente estaba diseñado para contar una historia de principio a fin, sino simplemente para poder mantener viva la llama de la pasión en la franquicia durante lo que duren todos estos negocios, empezando por series de anime, spin-offs y la película que fracasó. Así que bueno, me parece interesante dilucidar también cómo a veces tenemos ciertos conocimientos, pero también mitos sobre cómo funciona y opera la industria del manga y el anime. Que al igual que ocurre en muchos otros negocios, se promueve cierta sensación de el autor, el artista, que se hizo a sí mismo de la nada, sin ayuda de nadie. Siendo que muchas de esas plataformas, tanto publicaciones de manga como el propio YouTube, no hacen otra cosa que servir para perpetuar el mito de la persona que se hizo a sí misma. Y sin embargo, hay quienes consiguen ciertas contrataciones, ciertos sponsoreos que disparan su popularidad, pero a su vez incluyen el enorme y no se me ocurre qué palabra decir, prestigio de decir esta persona se hizo a sí misma. Nadie le regaló nada. Su canal de YouTube, su manga, prosperó únicamente por sus propios méritos. No tuvo ningún tipo de apoyo externo. De esta manera podríamos pensar que Saint Seiya Next Dimension... Ay, qué manera más complicada de intentar hilvanar conceptos. Ay, me estoy perdiendo. Debería editar esto. No voy a editar un carajo. Saint Seiya Next Dimension corresponde a un modelo de negocios que no trata precisamente de intentar completar la historia, sino mantener el interés en la franquicia viva en lo que duren los proyectos paralelos. De ahí que esta obra no esté enfocada en completar la llamada saga del cielo.
El objetivo de Next Dimension es mantener la llama de la pasión en lo que dure. Y una vez que el negocio se agota, o los sponsors les bajan el pulgar, o cualquier otro motivo, se empieza a acelerar el proceso para que concluya. Next Dimension pudo haber durado 6 tomos, 8, 12, duró 16, posiblemente porque se aceleró su conclusión una vez que el modelo de negocio había conseguido agotar su etapa con esta película. Y es por esto que a partir de ahora no nos quedará en claro si Next Dimension dará lugar a un posterior manga que sea la Saga del Cielo, intentando volver a apostar por Senseiya, o si este sería la conclusión de todo. Personalmente, me gusta pensar que esta será una nueva posibilidad de que Senseiya intente brillar. Ahora mismo se está publicando un manga sobre la saga de Poseidón, en donde el ilustrador es un artista que dibuja al estilo de Kurumada, pero mucho más detallado, ligeramente más detallado, bueno, mejor que Kurumada, sin las restricciones de confort del primero. Pero por otro lado, no. Es posible que este manga sea también una prueba a ver si efectivamente la pasión por Senseiya perdura, y quizás este artista sea quien se haga cargo de la siguiente entrega, la llamada Saga del Cielo. Saga del Cielo, de la cual no sé qué expectativa podría tener el público realmente. ¿Estarían dispuestos a esperar, no sé si 20 años, 15, 10 años, o lo que sea que dure la publicación, para que por enésima vez nos vuelvan a contar las 12 casas, con la calidad de escritura habitual de Kurumada, que no es mala, pero es escritura para niños, nosotros, adultos, que rondamos entre los 20 y los 40, 50 años? ¿Realmente queremos una historia para niños? Probablemente sí. Después de todo, somos el tipo de adultos raros que terminan comprando muñecos de Senseiya del año del ñaupa y rindiéndoles culto, sean originales o piratas. Así que bueno, estas son mis impresiones al respecto. Me entretuve leyendo Senseiya sin aspiraciones, y quizás justamente por eso lo terminé pasando tan bien. Así que bueno, lo único que podría decir al respecto es: disfrutemos del viaje.